estoy en comunicación con el senador Javier Lozano, a quien saludo con mucho entusiasmo esta mañana. Querido Javier. ¿Cómo estás, Pedro? Qué gusto saludarte a ti y a todo tu auditorio. Muchísimas gracias por la oportunidad. Interesante la que lanzaba sobre uno de los momentos o fenómenos más señalados que pudiera haber hacia las elecciones intermedias, que es el escenario de El Bronco, de Felipe de Jesús Cantú, de Fernando Elizondo, de Nuevo León, Javier, que todos sabemos que al hablar de Nuevo León, no quiero con esto denostar a otros lugares, pero hablamos de un estado con una enorme presencia, trascendencia, peso político, peso económico, peso de todo. ¿Cuál era tu sugerencia el día de ayer? Compártelo, por favor, con la audiencia. Bueno, tres cosas. Efectivamente, primero que nada, sí hay que reconocer que Nuevo León es uno de los estados más importantes del país y por lo tanto, lo que ocurre electoralmente ahí tiene un impacto en cuanto a la marcha de su economía, de la política, de la sociedad, en fin. Es muy importante lo que ahí suceda y por eso hay tanta atención. Además de que Nuevo León es de los estados donde ha habido alternancia, donde han gobernado, tanto representantes del PRI como del PAN. Segundo, ¿qué vemos en el caso del Bronco? Vemos un fenómeno de que una candidatura independiente, que no es tan independiente porque viene del PRI, en fin, es un político que se ha formado en las filas de un partido, pero que ahora está lanzando una propuesta, un proyecto al margen de los partidos y que ha tenido una atracción, un atractivo, una aceptación inusitada. Y eso no te habla de otra cosa, Pedro, y que tú lo has defendido tantas veces en en todos los micrófonos en los que has estado, lo has defendido tanto, es decir, el hartazgo que buena parte de la sociedad tiene respecto de los políticos tradicionales, de los partidos políticos, de los abusos, de los intereses de grupo y de partido, al margen de los intereses de la sociedad. Entonces, hay que verlo con atención. Sea cual sea el resultado con el Bronco, sí es un fenómeno digno de darle seguimiento, de analizar y de reflexionar profundamente, en primer lugar por los propios partidos y por los políticos de este país. Y tercero, ¿qué es lo que yo veo en Nuevo León? A ver, y fue un poco la plática con la gente de Reforma. Hay encuestas de todo. Hay una encuesta, que es la de Reforma, que lo pone en primer lugar y que pone a Felipe de Jesús Cantú del PAN en tercer lugar, y muy lejano, por cierto, ¿sí? Entonces, cuando uno ve una cosa de esa naturaleza, dice, bueno, el PAN ya no tiene nada que hacer. Pero si ves otras encuestas, el PAN está pegadito a un punto de Ivonne Álvarez del PRI, y el que está en tercer y lejano tercer lugar es el Bronco. Entonces, a ver, si somos competitivos, Pedro, tenemos que dar la batalla, tenemos que dar la lucha, tenemos que seguir adelante y tenemos que tratar de ganarle al PRI con el PAN, con nuestro abanderado y con nuestro proyecto tal cual, porque además ya lo hemos hecho en Nuevo León anteriormente. Pero sí, como por ejemplo en casos Oaxaca, Guerrero, donde el PAN realmente no tiene una presencia, no es realmente competitivo, ¿sí? Y casi que nuestra participación es testimonial, bueno, ahí es cuando hay que considerar si el PAN debe sumarse a otro proyecto con el fin de que la suma de esos votos puedan lograr ganarle al PRI. Eso ocurrió, por ejemplo, también en Puebla en el 2010, lo hicimos en Sinaloa, lo hicimos en Oaxaca, con éxito. Claro, en Puebla lo abanderó el PAN, ¿sí? Entonces, mi análisis es muy sencillo. Si somos competitivos, adelante y con todo, con nuestro candidato del PAN para ganar en Nuevo León. Si no lo somos, si ya quedamos en un tercer lejano lugar y no hay manera de remontar y no podemos hacer nada, sí hay que analizar entonces la posibilidad de sumarnos a un proyecto común que, sin que sea un salto al vacío o un cheque en blanco, pues podamos lograr, si no un gobierno de coalición, algo muy parecido, algo que nos diga, oye, esto es lo que haríamos con estas personas, en estas carteras, como titulares de estas secretarías, ¿verdad?, para garantizar un gobierno estable, serio, responsable, profesional, que le ayude a Nuevo León y que no meramente estemos cerrando los ojos y entregándole las llaves del coche al Bronco. ¿Sí me explico? Sí. Entonces, dependiendo de cuál es nuestra posición real en esta contienda. Si somos competitivos, seguir adelante. Si no lo somos, entonces sí considerar una alianza para que no siga el PRI, porque los últimos elementos que tenemos a la vista, habla de un PRI que ha gobernado muy mal al estado de Nuevo León. Ahora, el tiempo está cortísimo, las encuestas están un tanto
susceptibles para que nos confundamos todos. ¿Qué elementos tomar para saber si Felipe de Jesús está cerca de ganar o cerca de que gane el Bronco o algún otro escenario? Porque el propio Bronco el día de ayer ya le decía a Felipe, no al PAN, sino a Felipe de Jesús, le decía, incorpórate conmigo, gobernemos juntos. Obviamente a él no le como Bronco llamar al panismo, porque ya se englobaría en otro partido político que él estaría convocando, pero sí trata con esto de hacer sentir que el centro de toda esta problemática que derivaría en su triunfo es el propio Bronco. ¿Cómo lo ves? Sí, mira, es que son dos cosas aquí también nuevamente. Uno, él no puede hacerle el llamado al partido político, pues porque es un candidato independiente, ¿no? En el momento en que él llama al partido deja de ser independiente y entonces se está arropando de un partido. Sí. Por eso con todo cuidado dice, no, yo llamo a Felipe. Pero claro, es un poco lo que pasó con Elizondo y Movimiento Ciudadano. El que se baja de la contienda es Elizondo y dice, me sumo con él a su proyecto. Sí. Implícitamente es decir, si iban a votar por mí, ¿no? Como Movimiento Ciudadano, pues mis seguidores les pido que voten por el proyecto al que me estoy sumando. Entonces es meramente un poco, un prurito, es un cuidado que se hace con el lenguaje para no decir el partido se suma, sino que aquellos que creían en mí o que creen en mí, pues mejor ahora súbanse a este proyecto al que yo me estoy adhiriendo. Y segundo, ¿cómo saberlo? Mira, todos los políticos tienen 2 o 3 tipos de encuestas, ¿no? La del adversario, la que nos conviene para presumir afuera y decir que siempre vamos ganando y que vamos a todo dar, y la realista, la de veras, la neta, déjame decirlo así, la que nos dice exactamente cómo están las cosas, ¿sí? Y esa es la que tiene que analizar el PAN. Su propia encuesta, la de veras, la del tracking diario, y que te dice si verdaderamente estás creciendo, te estás atorando o estás cayendo. Y ahí es donde tiene que actuar con absoluta sensatez Acción Nacional, si queremos realmente que haya alternancia y si queremos realmente que el PRI se vaya. Si no, aún a pesar de que estés muy abajo y dices yo aquí me quedo y no me importa sacar apenas 12, 15 puntos, bueno, pues mira, habrás hecho una labor testimonial, pero no contribuiste a que las cosas cambiaran. Ahora, si como dice, por ejemplo, Gustavo Madero, la dirigencia del PAN, estamos muy cerca, prácticamente en empate técnico con Ivonne Álvarez, y lo del Bronco fue una burbuja y no es realmente competitivo y va a quedar en tercer lugar, pues ni perdamos tampoco el tiempo entonces, concentremos todas nuestras baterías en hacer ganar a Felipe y que el PAN pueda, en este último jalón, lograr la victoria tan anhelada. Claro, ahora qué difícil, ¿no? Cuando hoy es viernes y pues no queda prácticamente nada. No, pues ya nada, pues estás hablando ya de una semana prácticamente para las elecciones, ¿no? Entonces, esto pues son decisiones que se tienen que tomar muy rápido, porque por las reacciones que vi de ayer a hoy y todo, el PAN se siente muy fuerte en Nuevo León, porque incluso había habido una especulación el lunes de que habría una conferencia de prensa en Felipe Cantú y el Bronco para anunciar una declinación, luego la negaron, pero estuvo rondando este fantasma, ¿no? Fíjate cómo en las columnas y todas han hablado de que el PAN y el PRD están en pláticas para ver si hay una suerte de alianzas de facto en varios estados para tratar de lograr ganarle al PRI, ¿no? Porque si ves, mi querido Pedro, en 7 de las 9 gubernaturas que están, las cosas están muy cerradas. Yo ayer estuve en Sonora y créeme que está aquello pero es una batalla con todo y está muy cerrada la encuesta que veas, si le da el triunfo a uno u otro, pero la verdad es que están a 1, 2 puntitos, 3 puntitos cuando máximo, ¿sí?, de diferencia, y así lo puedes ver al menos en 7 de los 9 casos. Entonces, por eso es que hay este tipo de análisis, corren este tipo de especulaciones, y bueno, pues ya falta menos para saber cuál va a ser el resultado final. Lo que sí, yo no creo que ayude, y a nadie le ayuda, y lo único que hacemos yo creo que es producir el efecto contrario, es esto de no votar o de anular el voto, porque pienso que en ese sentido, a mayor abstencionismo, va a ganar la operación política, y esa operación política es la movilización, es el famoso día D, es la compra de votos, de voluntades, es el llevar a la gente a las urnas con la clientela corporativa del partido que más lo haya podido lograr, y entonces el candidato que haya puesto, el impresentable ese, pues es el que se va a quedar
pues con el escaño, con la curul, con lo que sea, con la gubernatura, la alcaldía, ¿verdad? Entonces sí, a mayor participación ciudadana, libre, informada y consciente, es menor el riesgo de que gane la operación corporativa, política, clientelar de los partidos. Dos preguntas. Una, ¿qué opinas sobre estas supuestas boletas que se le caen a una camioneta en Mexicali que venían ya premarcadas a favor del panismo para no solamente Baja California, sino para otros estados y municipios? Fíjate que ayer mismo, estaba yo en Sonora cuando esto ocurrió, España presentó una denuncia, porque mira, esta es la típica que hace el otro, marcando las boletas a tu favor, para luego decir, miren los tramposos del PAN. Es un poco lo mismo que ocurre cuando te llaman a tu casa a las 2 de la mañana, ¿no? De un call center. Oiga, le queremos pedir que por favor sea usted tan amable de considerar votar por el candidato del PAN, porque mire, es el que tiene las mejores propuestas, ¿no? Y la mentada de madre va para el del PAN, claro, y evidentemente te quedas enojado con él, pero quien hizo esa sucia operación, pues es el otro partido político. ¿Cómo lo leo? Pues sí, como un signo de desesperación. Ya en Sonora se dieron con todo, y no dudo pues que esta sea otra de las jugarretas que está haciendo el PRI para tratar de manchar la imagen del PAN a unos cuantos días de la elección, sabiendo pues que van abajo, ¿no? Entonces esta sí no la hizo el PAN, y sin embargo pues la quieren poner como tal para que el electorado se vaya con la finta. Afortunadamente, de inmediato el PAN presentó una denuncia, de hecho diciendo, no solamente me deslindo, averigüen quién demonios está detrás de todo esto. Sí, claro, por supuesto. Y por otra, me está preguntando insistentemente la gente, sí. Dice, en las elecciones, por ejemplo, en el estado de Nuevo León, si yo cruzo mi boleta a favor de Elizondo como Movimiento Ciudadano, ¿se le da ese voto al Bronco por la adhesión o es un voto que se descuenta para lo que pudiera ser el resultado de Jaime Rodríguez? Fíjate que si se vota, por ejemplo en el caso de Nuevo León, por Movimiento Ciudadano, pues el voto va para Movimiento Ciudadano. ¿Lo habrá desperdiciado? A ver, tendrá dos efectos. Lo habrá desperdiciado para efectos de la elección en Nuevo León. Y sin embargo, la habrá servido a Movimiento Ciudadano, pues para mantener su registro. Ya. ¿Sí? O sea, pero no se le suma al Bronco por el hecho de que bajado. O sea, eso no se le traslade ese voto al Bronco. En el caso si quiere votar por el Bronco, tiene que hacerlo en la boleta votando por él, y no indirectamente por Movimiento Ciudadano, porque entonces ahí se queda, no le suma, no sirve para esa elección, y sin embargo, pues sí le ayuda a Movimiento Ciudadano para computar los votos totales a fin de saber si se queda o no con su registro político. O sea que en el caso teórico de que Felipe de Jesús cediera sus banderas a favor del Bronco, en caso teórico, sí, tendría que votarse a favor del Bronco, y claro, cualquier voto a Felipe sería abonable al PAN. Exactamente, al PAN, y entonces ya no le suma al otro, y para efectos del cómputo contra el PRI, pues no habrá servido de gran cosa. ¿Ves? Pero entonces si quisieran votar por el otro candidato, hay que hacerlo explícitamente, porque aquí no hubo ningún otro tipo de coalición o alianza formal, sino que simplemente hay de facto, Elizondo se baja, teóricamente si algún otro candidato como Felipe lo hiciera también, tendría la gente que ir y votar por el Bronco. Si votan por el partido, se quedan ahí y no le computan a su favor al Bronco. Hay un cóctel de temas, ya nada más por último, Javier, ya te dejo ir, nada más decir... No, a la orden, aquí estoy, con mucho gusto. Oye, Javierón, si se presentan escenarios en donde la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación dice, no vamos a permitir elecciones, la CETEC, la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero, hace lo mismo, hay presencias del Cártel Jalisco Nueva Generación, en la que están tratando por diferentes ángulos de hacer sentir que el ambiente electoral es de disuasión al voto y que vendrían momentos en donde no podrías ubicar tu caseta porque estarán cerradas escuelas, paros, vallas incluso hasta humanas de ayotzinapas y de personas así que dirían no a las elecciones. ¿Qué decirle a nuestra audiencia a nivel nacional? Bueno, primero que me parece increíble que estos grupos estén imponiendo su voluntad. Y cuando digo lo que estén imponiendo es porque de facto lo están haciendo, al menos en Oaxaca, Guerrero y en una parte de Michoacán, ¿sí? Y se están aprovechando de gobiernos débiles y cobardes, que no quieren enfrentar las cosas. ¿Quiénes son ellos? ¿Quiénes son ellos? Para acabar pronto, la CETEC y la coordinadora ni siquiera tienen la representatividad formal del magisterio, del sindicato de maestros, ¿sí? No. Son disidencia, son organizaciones de facto
no formales. Sí, y ponen de cabeza al estado de Guerrero, y ponen de cabeza a Oaxaca, y vienen aquí y hacen un desmadre en la Ciudad de México, y nadie les hace nada por miedo. ¿Quiénes son ellos y bajo qué argumentos para decir, no quiero elecciones el día 7 de junio? Estaba leyendo en la prensa esta mañana, su argumento es, no quiero, como una presión para evitar la evaluación en la calidad educativa derivada de la reforma constitucional y a nivel de legislación secundaria. Aquí a mí no van a aplicar ninguna evaluación educativa, aquí a mí no me van a evitar que sigamos heredando, vendiendo las plazas, aquí a mí no me van a descontar el día si dejo de asistir a las aulas, a mí no me van a correr si dejo de estar 3 días en un mes dando clases, aquí no va a aplicar eso. Y si quieren, para demostrar nuestro músculo, vamos a evitar las elecciones. Y otros argumentando el dolor de Ayotzinapa, como si tuviera que ver una cosa con la otra, diciendo, aquí no va a haber elecciones, porque no queremos que llegue otro como Abarca. Entonces, qué fácil, para que no llegue otro como Abarca, pues que no haya elecciones en lo absoluto y se acabó. No puede ser. Aquí tenemos autoridades. Las autoridades electorales son el Instituto Nacional Electoral y las autoridades locales, los tribunales. Y en materia de seguridad pública tenemos a la Secretaría de Gobernación y también a las autoridades locales y municipales. Que hagan su trabajo, Pedro. Yo no estoy pidiendo que sean autoritarios, que haya represión y mucho menos, pero sí que pongan orden. Si van a estar pagando la autopista del Sol sobre pretexto de que no tienen elecciones, es una violación a la ley, es un delito. Es obstrucción a una vía general de comunicación y se tiene que actuar en consecuencia. Pero claro, lo que sí lograrían con todo esto y amenazarlo con violencia, etcétera, pues es que la gente sensatamente diga, oye, pues arriesgar a mis hijos y ir a la casilla cuando están amenazando que si salimos nos van a dar de palos, pues mejor no votamos. Y entonces en ese no votar siempre hay un ganador, Pedro. En ese ahuyentar el voto, inhibir el voto, en esa participación ciudadana, eso siempre tiene un ganador. Y hay que ver quién es el que resultaría ganador de una cosa de esa naturaleza, porque, insisto, a mayor abstencionismo, entonces el que termina por quedar es el que logró la mayoría de votos, aunque sean pocos, pero logró la mayoría con la típica operación política de que pasan por ellos a sus casas, les dan de desayunar, les dan una lanita, hacen que el candidato que les dijeron, y es el que se lleva entonces la elección. Cuidado con esto, es un terreno súper resbaloso, pero aquí la manera, el antídoto para evitar todo esto es que la autoridad haga su trabajo. El INE por un lado, en cuanto al organizador de los comicios, pero también la autoridad, la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Seguridad Pública de cada uno de los estados diciendo, nosotros garantizaremos que haya elecciones y haya en paz. Y el que se quiera pasar de la raya va a enfrentar con toda la fuerza de la ley, ¿no?, a la fuerza pública. Sí. Viene un proceso electoral importante, caracterizado por lo general, viendo a la historia, como unas intermedias de mucho abstencionismo. Hago un llamado a la ciudadanía a través de las redes sociales, de las vías digitales, para que acudamos a votar y que no haya nada ni nadie que impida que ejerzamos un derecho, pero también, hay que decirlo, una obligación ciudadana de participar, de votar, de no anular y de realmente proponer lo que nosotros consideramos con información sea lo mejor para nuestras vidas. Javier Lozano, gracias como siempre por tomar esta comunicación, senador. Estoy como siempre a tus órdenes, Pedro, te felicito por el llamado que acabas de hacer a la ciudadanía y por supuesto que estaremos en contacto dándole seguimiento muy estrecho a estos procesos electorales. Ahí estaremos. Gracias por la oportunidad, Javier. Pedro. Gracias. Fuerte abrazo, adiós. Gracias igualmente para ti. Javier Lozano, Marco Gómez. Este no es el consejero ciudadano, Marco Gómez, yo me imagino, ¿eh? Saldremos a votar, pero no será fácil quitarles el poder a los ratas, no, ya no fue, a los ratas políticos. Estos harán porquería y media para no perder. Tengo un presentimiento de que la situación se pondrá peor, dice Marco Gómez. Enrique Ortiz Montellano, ¿cómo la gente va a ir a las urnas con una imagen de gorilas armados? Esto debe ser una estrategia del PRI para que solamente el voto duro sea el que esté presente. Roberto Vargas, hay solo 2 partidos, PAN y PRI. Lo demás son desmembramientos y comparsas del propio Partido Revolucionario Institucional. Víctor Mena, Javier Lozano debe tomar en cuenta a los indecisos y a los callados. Han demostrado que han dado la vuelta a las encuestas. Indecisos
y los que lo que le llamaban en el siglo pasado, en elecciones en los Estados Unidos, la mayoría silenciosa, the silent majority. Vamos a hacer una breve pausa, aquí regresaremos con más noticias.